Un ciudadano informado toma correctas decisiones. Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, hoy tengo aquí en el estudio finalmente, porque la otra vez, bueno, fue por una noticia en específico que tuve a Richard Pérez, presidente de la Federación Venezolana de Espiritismo, y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con la creencia de María Leonza. Y hoy te tengo aquí en el estudio finalmente. Buenos días y bienvenido. Me imagino que vienes de Yaracuy, ¿no? Sí, buenos días ante todo, a todos los que radio escuchan, a todos los venezolanos, a las venezolanas. Primeramente, buenas vibras y bendiciones para todos y todas. Agradecido por una nueva invitación, compartir con una persona tan hermosa, tan espiritual, tan llena de luz como Richard. tú y todo tu equipo, a cual bendigo desde acá. Si venimos llegando desde las montañas de Sorte, Yaracuy, montaña mágica, que te invitamos nuevamente a visitar. Vamos a ver cuándo paso por allá, ¿no? Tengo un trabajón, pero vamos a ver cuándo, y hacemos, por cierto, un trabajo que me parece bien interesante. Oye, Richard, vamos a hablar un poco de los creyentes, ¿no? Y definitivamente si el venezolano, incluso creo que tienen estadística, ¿no? Es una persona que cree que el culto a María Leonza ha venido creciendo en los últimos años, o más bien, siempre ha tenido una base sólida. Sí, total. De hecho, es lo que llama muchísimo la atención, o poderosamente la atención, ya que no es un culto que no tiene dogma, que no tiene un libro sagrado. Uh-huh. Y creo que este culto que viene de hace 500 años resistiéndose. Y se ha amalgamado incluso de creencia católica, africana, con ese ámbito de querer coexistir. Y hoy por hoy, bueno, vemos un 12 de octubre con un ceremonial del cual lo llaman baile en candela. Realmente es la danza sagrada del fuego, es una danza que hacían nuestros ancestros para la lluvia, para los alimentos. Hoy por hoy lo hacemos por vivificar el país, porque exista paz en el país, porque existe unión inclusive religiosa, reconciliación entre nosotros los venezolanos, y lo podemos ver en cada sector con más de 120,000 personas. Este año había full lluvia y sin embargo ahí estaban las personas que nadie las obliga a ir, personas que van con un gran esfuerzo, y es una secta de la fe que sigue aún teniendo el venezolano a pesar de dificultades, de pandemia. Ahí está la fe en cualquier templo venezolano. Yo supongo que de alguna manera, con relación a la religión que impera en Venezuela, ¿ustedes han tenido personas que sienten distancia con respecto a este culto? Sí, yo creo que es un tema ya de fanatismo religioso. Nosotros, te puedo decir en mi persona, como presidente de la Federación Venezolana de Espiritismo, soy parte del Consejo Consultivo del Ministerio de Interior y Justicia en la Dirección de Religiones y Cultos. ¿Qué es esto? Donde distintos líderes religiosos de todas las religiones preponderantes en Venezuela, pues coexistimos y coincidimos allí y nos tratamos de la mejor manera. Uh-huh. Yo creo que es más aguas abajo en el tema del fanatismo religioso, porque el preámbulo de todo libro sagrado es amar a un Dios, llámese como se llame, por sobre todas las cosas, y a tu semejante como a ti mismo. ¿Qué pasa? Que la segunda que puntualizo, muy poco se hace, y es allí donde está el error. Si estas dos se hiciesen, todo estaría cumplido. Uh-huh. Yo creo que necesitamos es reconocernos, respetarnos, y hoy por hoy, de hecho, se está discutiendo en la Asamblea Nacional una ley de religiones y cultos, algo histórico, así como fue la llevada de María Leonza a la montaña. Esto también se va a hacer histórico, porque desde las religiones ancestrales, yo no estoy acá defendiendo solamente el espiritismo, yo quiero defender la realidad de todas las religiones, que no vamos iguales, ninguna por encima de la otra, ninguna que atropella a otra, ningún sacerdote demonizando el Dios de otro, porque no es la idea. ¿Cómo surge el culto de María Leonza, ¿no? Me gustaría que, aunque yo hice un trabajo, pero sí quiero de quien conoce sobre esto, cómo surge aquí en Venezuela, y sobre todo cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Bueno, cabe destacar que lo que conocemos de historia la conocemos hace 500 años y no por nosotros. Uh-huh. Bueno, para los aborígenes, la gran familia caribe, que eran todos estos indígenas que estaban en todo este continente que hoy llamamos América, por América Vespucio, ellos creían en una diosa. Cabe destacar que 300 años antes de la llegada de Cristo éramos politeístas todos, o eran politeístas en esa época. Y él da la puntualidad de que su diosa mayormente era mujer. Solamente de 300 años antes de Cristo es que empieza el patriarcado a tener fuerza, y por una razón u otra, yo tengo mi perspectiva muy personal, uh-huh, por miedo a la fémina, por miedo a la mujer, el poderío a la mujer que tiene a nivel energético, empiezan a atacarla y a quitarla de todo ceremonial religioso. Como podemos ver en distintas dogmas religiosos, la mujer no tiene preponderancia. Para eso vino la Santa Inquisición, etcétera, etcétera. Y si te pones a ver, en todas las religiones del mundo, la nuestra es la única, o de las muy pocas que conozco,
que rinden tributo a una diosa. Hace 500 años nuestros aborígenes adoraban a una diosa, pero no es la imagen, no es la esfinge, no es el tótem, es la madre naturaleza, esa esencia de mujer, esa feminidad, que ellos se arrodillaban ante el gran río Yaracuy a ofrecer sus ofrendas para que lloviera, para que nacieran sus alimentos, y así como en el oriente el dios hombre se hizo hombre, acá en este continente la madre naturaleza, la Pachamama, se hizo mujer para que el hombre, como necesitaba ver para creer, llegase Yaraguaychía, esa india hermosa de ojos color verde agua, que viene a dar un mensaje que donde pasaba ya caminaba, reverdecían las plantas, domaba a los grandes animales. Esa es la esencia de María Leonza. No es la esfinge que llevamos a la montaña, no es la esfinge que mi madrina Beatriz Beitane fue modelo, no es la esfinge a quien rindió tributo, a quien hoy le rindo honor, a nuestra gran sacerdotisa Juana de Dios Martínez, cuál es mi formación religiosa. Ella no me enseñó, o ellas no me enseñaron a adorar una imagen de yeso. Ellos me enseñaron a respetar la naturaleza, a respetar el río, a no cortar las plantas, a lo que nuestros ancestros hacían alegoría. Ellos, de hecho, no hacían sus necesidades en sus montañas porque decían que una montaña era un ancestro que se quedaba dormido en ellos. Qué bonita historia y qué bonita forma que te envía a respetar la naturaleza. Entonces, hoy por hoy te puedo decir que María Leonza también revive o renace cada 100 años en distintas mujeres, como una mujer como Juana de Arco. Existe una mujer llamada María de Alonso, que es española, que también la conjugan con ella, pero también existe una princesa, una reina venida del África llamada Guiomar, que también la conjuga con ella. Todas ellas tuvieron alguna similitud en lo que hoy conocemos como la Gran Montaña de Sorte. Pero porque, ¿cuál es el mensaje ideal? El mensaje es el respeto a la mujer. ¿Qué significa María Leonza en ese danto, cabalgando con una pelvis? Ella te está mostrando el poderío de la mujer, de la feminidad. Esa mujer que hace 300 años ni siquiera podría hablar, esa mujer que hace 100 años no podía votar, esta mujer que hace 100 años que hasta estos últimos años no podía ni aspirar a un cargo político, ni una profesión, ni siquiera estudiar. Eso representa a María Leonza. Más allá del humo, del tabaco, tenemos que ser más despiertos espiritualmente para que entendamos que decir, somos marialeonceros, somos espiritistas, es que defendemos nuestras raíces, defendemos la lucha de Guaycaipuro, de Apacuana, de la Negra Matea, de todas esas mujeres que han sido invisibilizadas. Y pues nosotros los espiritistas venezolanos nos rendimos a los pies de una mujer. Ahora que habla de sorte, ¿no? Hay quizás muchas dudas de qué ocurre allí, qué se hace allí, cómo lo describiría, qué ocurre en esa dinámica de culto a María Leonza. Bueno, en el ámbito legal es un parque, un monumento natural que tiene sus especificaciones, es decir, no se puede construir, todo es natural. Cascadas, ríos, es muy hermoso. De hecho, está muy lleno de seguridad. Tenemos comando de la Guardia Nacional, comando de Imparque, tiene su propia normativa, un plan de ordenamiento del mismo. Es como llegar a cualquier playa venezolana, es como ir al Salto Ángel, te reciben con mucho amor los funcionarios y tanto los habitantes que allí hacemos vida. ¿Cuántos residen allí actualmente? La montaña de Sorte o Monumento Natural Cerro María Leonza se divide en 3 sectores populares, es decir, Sorte, que se nombra mucho, pero el más popular se llama Quiballo. ¿Por qué el más popular? Es el que tiene el Comando de Seguridad de la Guardia Nacional y la Guardería de Imparque y una comunidad hermosa, cual saludo y bendigo acá, como toda la Federación Venezolana de Espiritismo, de 50 familias. ¿Okay? Se siente más a gusto el visitante por la seguridad que existe allí. Y bueno, hay de todo, hay posadas, hay bodegas, tiene todas las comodidades, la seguridad para subir a los ríos, a las cascadas que existen, a las distintas cuevas. De verdad que es importante ir, por eso te vuelvo y te invito, y que hagamos un buen trabajo de campo, para que ese enigma que existe, no, me da miedo, el que dice me da miedo porque nunca he ido, es hermosísimo, te lo digo de todo corazón. Por eso es que me parece interesante un poco más allá de eventualmente hacer la visita, entender qué pasa allí a nivel de culto, ¿no? ¿Qué es lo que, porque la gente tiene, algunos tienen miedo, otros tienen curiosidad, ¿no? Porque son distintos formas de percibir el tema de sorte, ¿no? Pero ¿qué ocurre allí, no? Cabe destacar que no es solamente para un tema espiritual, es turístico. Hoy con la llegada de la Esfinge a María Leonza, también la agradecemos a todo el Ejecutivo Nacional por todo el esfuerzo que hizo, a pesar de la pugna y lo controversial que fue. Hoy por hoy esa plaza se volvió un patrimonio nacional en su mayor distinción, es decir, un patrimonio natural se abrazó
con un patrimonio nacional. Estamos así, de hecho de acá saliendo tenemos una reunión con la UNESCO para elevar esta esfinge, esta plaza, a patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Dónde la ubicaron dentro de...? En el sector Sorte, exactamente, Sorte. en la entrada a mano derecha después que pasa el comando de la guardia, justo al lado donde se hace la danza sagrada del fuego. Cabe destacar que ahí no es un lugar para fumar tabaco, para escupir chimó, para hacer algún ritual, no, es solamente turístico, para tomarte fotos, para admirar a lo que jamás alguien pudo hacer porque tenía que atravesar una autopista para lograrlo. Es un lugar donde la aman, un lugar donde llegan las personas y se erizan, lloran de la energía que tiene esta espiritualidad y este esfinge. Pero también tú puedes ir a hacer un trabajo de campo. Allá van muchas personas de la UCB, por ejemplo, a hacer tesis sobre María Leonza. Van personas a hacer películas sobre María Leonza. Van personas simplemente a bañarse con sus hijos y a expandirse. O sea, está sectorizado. El sector de servicios, el sector mítico religioso. Puedes irte, no, Richard, yo simplemente quiero ir a bañarme en mis cascadas y te bañas. Solamente que vas a ver, como vas a la playa o como vas a cualquier río, la gente en vez de estar haciendo picnic, está haciendo, bueno, su conexión con la madre tierra, con María Leonza de la naturaleza. Ahora, en la parte del sector mítico religioso, ¿no? Allí, ¿cómo le rinden culto a María Leonza? Bueno, ellos hacen sus pequeños altares, como antiguamente se hacía con estampita, otros llevan cuadros, otros llevan esfinges, purifican el lugar donde van a trabajar y bueno, comienzan sus rituales para posesiones espirituales, otros simplemente para hacer limpieza, otros para pedir para la salud, otros para pedir para el amor. Cabe destacar que la montaña de Sorte, véanlo como, es como la universidad, donde se va a aprender, pero también es el hospital que llega aquel desahuciado que no tiene quizás el dinero para ir a una clínica hoy en día y va a pedir esa ayuda en el culto de María Leonza. Allá llega el muchacho que está estudiando y va a tener ese examen y se arraiga en la fe y le pide a Lino Valle y le pide también a cualquier espiritualidad que tenga que ver con los estudios. O en la salud se va al pozo, porque cada pozo, cabe destacar, tiene un arraigo con una espiritualidad. Es decir, existe el pozo de los medium, que es a los que están en desarrollo espiritual. Existe el pozo de la Corte Libertadora, que lo comanda nuestro libertador Simón Bolívar. Llevan muchos militares a pedir por sus ascensos. Pero también existe el pozo de la Corte Médica, donde lo comanda nuestro doctor José Gregorio Hernández, que, ojo, doy una primicia, por allá hubo un mensaje espiritual que este año puede hacer su gran beatificación. Estamos muy cerca de ello. Y hemos visto cómo ciegos ven, cómo inválidos caminan. Y así cada espiritualidad que vemos en esa pirámide de Kelsey, que donde la comanda una mujer, donde tiene un afro a mano izquierda, un indio a mano derecha, que te da ese mensaje del mestizaje, donde ella no excluye a nadie. Es la única creencia que no excluye a nadie. Es la única creencia que se le rinde tributo a una mujer. Es la única creencia que incluso en la tierra las grandes sacerdotisas de nuestro culto tienen más preponderancia que nosotros el hombre. Es decir, es un sinfín de una montaña de más de 11.900 hectáreas que da desde Nirgua hasta el estado Lara, desde el frente de Chivacoa hasta el estado Portuguesa, con una extensión que yo te puedo decir que allí tengo más de 20 años y no conozco la cuarta parte aún. Fíjate, Richard, hablemos de tu proceso, ¿no? ¿Cómo llegaste tú al culto de María Leonza? No sé si tú eres de Yaracuy o no eres de allá y llegaste. Y te lo pregunto porque, bueno, yo vengo también de otra religión, yo soy la religión hebrea, y la pregunta es, bueno, ¿qué conseguiste tú en María Leonza que quizás no conseguiste en otras religiones, ¿no? Total, bueno, mira, te puedo decir que me llegaba, yo soy del estado de Carabobo, San Joaquín, estado de Carabobo, ciudad de las panelitas. Al ladito, pues. De las panelitas. Ajá. Pero, ¿sabes? Toqué muchas puertas. Te puedo decir que mi papá y mi mamá, cual honro y amo, y le pido la bendición a mi mamá desde el cielo, eran netamente católicos. Tengo un hermano de sangre que es pastor evangélico. Tengo tíos que son testigos de Jehová. Yo soy jugador profesional de baloncesto, o lo fui, ya estoy un poco mayorcito ya. Qué interesante, con razón la altura, ¿no? Sí, 2 metros. Sí. Y me moví en ese ámbito de, como decimos nosotros, de mucha popularidad. Mi papá también es un político de trayectoria, pero no conseguí en el templo, en la iglesia los domingos, no conseguí en el templo de Testigos de Jehová lo que buscaba. Cuando llegué a esa montaña sagrada, donde no distinguía quién tenía dinero, quién no, porque todos estábamos descalzos, los caballeros sin camisa, las mujeres con un atuendo apropiado a no mostrar quizás ni su silueta, y ese respeto de que todos nos tratábamos como hermanos y no había ese nivel jerárquico, yo soy más, tú te arrodillas, yo te atiendo mejor a ti porque yo tengo dinero y tú no. Cuando yo vi la igualdad, cuando vi que te despojaban de lo material para ser un igual, donde te decían,
respeta hasta la hormiguita que camina. Yo decía, esto es lo que yo necesito en mi vida. Y de verdad por eso fue que llego a la montaña de Sorte, por una necesidad de médica de mi madre, que hoy día no está a nivel físico conmigo, y fue algo que nadie te impuso. Es ver que a la montaña de Sorte van las personas que reúnen dinero todo el año para ir tan siquiera un día para allá. Yo le digo, esa es una fe verdadera que necesita el venezolano y la venezolana y el mundo entero, conectarse con la religión, porque hablar de Dios no es, para mí es limitarlo en una religión. Hablar de un Dios todopoderoso. Cabe destacar que en el espiritismo reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Lo que no reconocemos son dogmas y que tenemos que arrodillarnos hasta un ser humano para que nos quiten los pecados. Lo que no reconocemos es que vayan a decir en otro púlpito que María Leonza es un demonio. Lo que no reconocemos es el irrespeto cuando hablas del amor, pero tus palabras hablan desde el ataque. Y nosotros desde hoy, desde María Leonza, hacemos un llamado a todas las religiones del mundo a unirnos, a tomarnos de la mano, porque este país necesita salir adelante y necesita salir adelante con todos y todas, no con un sector, no con otro sector. María Leonza grita este año reconciliación. María Leonza sigue gritando este año unión. María Leonza pide a los espiritistas que vayan a cualquier templo y los templos o dirigentes o afectos de otros templos que vayan al monumento de María Leonza. Por eso vuelvo y cabe destacar que es muy importante esta ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, donde nosotros exigimos, como hace 500 años, quizás no tenía el poderío de hacerlo Guaycaipuro, el reconocimiento y el respeto de la igualdad de todas las religiones en este país. ¿Ustedes sienten que hay estigma con respecto a la figura de María Leonza? Fíjate que me acabas de decir que, bueno, algunos lo consideran como un demonio, pues, ¿no? Sí, y total, y cabe destacar que es un delito, porque ya hay un ataque hacia otro sector religioso donde en este país cabe destacar que nuestra Constitución tiene un preámbulo pluricultural y multiétnico. No es un Estado católico, sino un Estado laico. Y es una flagrante violación a la Constitución venezolana que cualquier tipo de religión tenga beneficio por encima de otro. Que otra religión ataque a la otra. Que tu Dios sea mejor ante tu discurso que otro, o que el Dios mío sea tu demonio. Y sí lo hay un constante ataque, te lo puedo decir de una experiencia propia. Cuando el año pasado yo llevo a mi hija, a cual saludo acá, mi hija hermosa, Leagnis y Leagnis, tengo dos niñas, una de 13 y una de 3 meses, hermosísima, la voy a bautizar porque es su fe, estudia en un colegio católico y yo no le impongo mi creencia. Y lo primero que hizo el cura fue hablar mal de María Leonza. Entonces mi hija sabe lo que soy. Y eso es un shock emocional para una niña. Pero si todo lo que es mi papá es el guardián de María Leonza, ¿cómo que María Leonza es un demonio? Entonces es un llamado a la reflexión, no a la pelea, sí a la reflexión y a ser más tolerante y más respetuoso para todos, porque Venezuela lo necesita y el mundo lo necesita. Ahora, Richard, me queda poco tiempo. Estoy conversando con Richard Pérez, presidente de la Federación Venezolana de Espiritismo. Tú me contaste algo que no tuvimos chance la otra vez de profundizar, ¿no? Sobre todo, ¿en qué se inspiró el escultor Alejandro Colina? ¿O en quién se inspiró? Creo que fue una actriz, me comentaste tú, para hacer la figura de María Leonza. ¿Qué tanto se parece a la original? Total, bueno, no fue una actriz, fue mi madrina, Ajá. Beatriz Beitane, murió hace 2 años de 100 años. Ella era una bailarina de danza, Ajá. pero ella también se hacía llamar la Gran Chamana. El origen de esta imagen fue que el presidente de la época, Pérez Jiménez, se dice por un mensaje espiritual ahí en su ambición de ser presidente, él hace una promesa a María Leonza que él de ser presidente la colocaría en el centro del país. ¿Él era creyente, María Leonza? Totalmente. Cabe destacar que si ves la esfinge que hoy por hoy está, y le hago un llamado también a las autoridades, vi a María Leonza que tienen aquí en Caracas sin luz, los arbustos no la dejan ver, pero el año pasado hicieron una algarabía porque pensaban que nos llevamos esa a la montaña. Por favor, vamos a ponerle atención a nuestras esculturas. Bueno, el maestro Alejandro Colina le pide un poco de orientación a Gilberto Antolini, que en 1938 por primera vez escribe sobre María Leonza. Le dice, ¿quién es María Leonza? Y él le explica, y él va pasando por un teatro, cuenta la misma Beatriz Beitane, y ve a Beatriz Beitane danzando, y dice, ella es María Leonza, ella es lo que se me parece a María Leonza. Fue quien modeló para él, cabe destacar que Beatriz Beitane, antes de que Lila Morillo se casara con el Puma, José Luis Rodríguez el Puma era su pareja y su banco espiritual. Y bueno, ella misma dice en uno de sus videos, que te lo voy a hacer llegar, que ella representa
el poderío de Latinoamérica. Sus pechos los pechos que amamantan a todos los indios que vienen del sur. En sus patas están 2 culebras que la pisa el danto en forma del pecado, de la envidia, de todo lo malo, y eleva una pelvis de mujer, bueno, demostrándole al mundo el poderío de la mujer, la feminidad, el respeto que debemos tenerle a la mujer, y esa y entre otras muchísimas cosas más, tiene esta imagen. Ve a un cierto lugar, a un punto específico, al Guaraíra Repano, con un tema espiritual. Y si tú pones a verte todas las imágenes de indígenas que existen en Caracas, Caricuao, Tiuna, las hizo el mismo Alejandro Colina, y si la ves desde un dron, ellas forman una estrella de David. Hay un tema espiritual muy importante para Caracas con ellos. Interesante. ¿Qué tan extendido está el culto? Muchísimo. Cabe destacar que nada más en la Federación Venezolana de Espiritismo, ahorita cual saludo y le envío un gran saludo, somos más de 15,000 personas. 15,000 personas. Solamente en la Federación Venezolana de Espiritismo. Tenemos sede en todos los estados concreta, estamos debidamente registrados en el Ministerio de Interior y Justicia, pero lo importante es cómo se ha ido expandiendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, personas en África que son parte de la Federación y se unen a nuestro seminario de formación y capacitación, pero también tenemos estadounidenses, tenemos una chica en Irán, tenemos presencia en toda Latinoamérica, en Europa. Lo importante es, tú lo decías en el preámbulo del programa, el cómo se va extendiendo el culto de María Leonza por toda Latinoamérica. Yo creo que se está logrando el sueño de Bolívar de unir a una nación que no es igual que un país, sino es que todos que hablamos el mismo idioma, porque cuando tú ves una imagen de María Leonza en Estados Unidos, allá está Venezuela, ahí está la Pachamama. Cuando ves una imagen de María Leonza en la India, que la he visto también, ahí está María Leonza. María Leonza ha venido extendiéndose desde el amor. María Leonza no es brujería, amarre, cosas malas. María Leonza es amor. María Leonza te enseña a respetar a la mujer, te enseña a respetar a los mares, a los pájaros, a esa mariposa azul que se te posa encima de ti. Tú dices, me ha tocado la reina María Leonza. María Leonza yo creo que va a enseñar a muchas religiones y los invito a una mesa de trabajo para que vean la espiritualidad, el ser un ser despierto y un ser humano despierto más allá del templo, de las imágenes y del cobro un feligrés. Bueno, yo tengo que despedirte, Richard. Te agradezco mucho que hayas venido desde Yaracuy aquí a Caracas para esta entrevista. Richard Pérez, presidente de la Federación Venezolana de Espiritismo. Gracias, Richard. Bienvenido siempre. 7:56, hacemos una pausa, ya volvemos.